Don Don con Duran Duran, gran canción de los ochentas. La selección ahora fue de nuestra compañera Marta, selección etérea, sensual. Y bueno, pues ahora vámonos con un tema para entrar a nuestra mesa política de los jueves. Ya está con nosotros en la cabina virtual nuestro compañero Raúl Caram, que se nos une hoy para hacer el análisis y la crítica, como es acostumbrado aquí en Sincronía. Buenas Y bueno, noches. ¿de qué hablar? Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Nuestra compañera Marta, bueno, ya nos acompaña desde el principio. ¿Y qué hablar del Pacto por México, ¿no? Es todo un tema, todo un fenómeno político, social, económico que se ha dado aquí en México. Em, Se habla de gobiernos de coalición, ¿no? Esto fue un tema incluso desde que Enrique Peña Nieto estaba en la candidatura, ¿no? Se hablaba de una discusión política de un gobierno de coalición. Parece que a final de cuentas lo hizo de coalición Peña Nieto. ¿Qué es un gobierno de coalición? Bueno, pues a muy grandes rasgos, ¿no? Y dependiendo de los sistemas parlamentarios o partidistas o presidencialistas que se tengan a nivel mundial y en diferentes sistemas políticos de las diversas naciones, pues un gobierno de coalición es un gobierno que logra aglutinar en procesos comunes a la diversidad que en ese momento tenga hacia el interior de su parlamento, de su poder legislativo, ¿no? En una serie de programas comunes, una serie de objetivos aparentemente comunes, en los cuales comparten responsabilidades a través de los resultados, pero que generalmente sirven para legitimar a través de negociaciones entre las diversas fuerzas políticas y sus intereses particulares, eh, eh, sirve de alguna forma para que estas fuerzas, estos intereses particulares lleguen a buen fin. Es decir, hay negociaciones a través de las cuales, ¿no? Independientemente de los intereses nacionales, las fuerzas políticas, los actores políticos y sus implicaciones empresariales, económicas, pues juegan por sí mismas, con apariencia de estar en un juego legislativo. Es decir, eh, prácticamente un gobierno de coalición, a final de cuentas, representa a los poderes fácticos que en ese momento, opino yo, se encuentran en juego, como aquí en México, pues, muchos grandes empresarios, concentraciones de poder económico, empresarial, de diversos tipos, ¿no? Se encuentran representados y a través de este gobierno de coalición logran precisamente entrar en una unidad de expectativas y en una unidad que a final de cuentas se trata de imposición. Porque sabemos que esta democracia electoral se trata de que ya votaste por él y ya te fregaste con todo lo que decide. Y si en el paquete económico de aquel por que votaste no se te había dicho cuando estaba en campaña que incluía cierta medida que a ti te desagrada, pues simplemente pues es el poder experto por el cual tú votaste, por el cual tú decidiste y entonces te aguantas. Y en un gobierno de coalición, pues es que diversas fuerzas pactan a través de estos poderes, de estos intereses, digamos, individuales y de bloques representados, no ellos, no el pueblo, sino ellos, estos poderes fácticos en las cámaras, en los parlamentos, en los poderes legislativos, ¿no? Llegan a consumar sus intereses en una aparente concurrencia de interés político que se presenta propagandísticamente con frecuencia como por el bien de toda la nación en la que esta situación se presente. Gobierno de protocoalición, el Pacto por México, protocoalición, porque bueno, estamos en un sistema presidencialista en el cual un partido ganó, pero se logró a través de un pacto pues, no muy constitucional, no muy grabado en las leyes, se logró concentrar gran parte de los intereses de la oligarquía nacional y ahorita se está ejecutando. Y ahorita resulta que uno de los integrantes del pacto, que es el supuesto representante de la izquierda, todo un tema si el PRD es de izquierda o no es de izquierda, aquí en México, pues el PRD resulta que ahora se retira después de que ya fueron consumadas casi todas las reformas estructurales, ¿no? Se retira y
López Obrador pues, se congratula y lo llama y resulta que están juntos otra vez. Solamente dejo el tema ahí. Raúl, buenas noches. ¿Qué decir a partir de este tema y qué decir a partir de esta retirada del PRD cuando casi todo ya está hecho, Raúl? Bueno, mira, en el ejercicio de la política no debe de sorprender ninguna actitud de este corte aparentemente pragmático, pero lo que sí sorprende es, bueno, a mí en lo particular, es la forma como lo, como lo disculpan o como lo dispensa el partido en el poder ahora, ¿no? Un Peña Nieto diciendo abiertamente, bueno, pues que la política es eso, como todos lo sabemos, pues sí se escuchan las voces de los demás, pero justamente como mencionabas hace un rato, ¿no? Que ahora pues todos estamos fastidiados porque pues ellos están actualmente en el poder gracias a la mayoría de la población que votó por ellos y pues que esta mayoría debe tener privilegios. Es curioso que utilice la palabra privilegio, bueno, no curioso, más bien es sintomático que utilice la palabra privilegio. Yo pienso que pues, la democracia es esencialmente un ejercicio de deliberación y de deliberación participativa. Y en este caso la tarea de la representatividad no se ciñe necesariamente a decidir por los demás, sino que pues, es una tarea que queda delegada, en donde queda delegada la responsabilidad de atraer la participación de todos los actores sociales. Entonces, lo que dice Peña Nieto sobre pues, este asunto de privilegios es como, como una evidencia cínica de que pues, solamente es un artificio retórico la política en este país, ¿no? Para, pero retórico en el peor sentido de la palabra retórica, es decir, pura demagogia para justificar el usufructo en este caso en particular, sobre la reforma energética, de la riqueza nacional, pues por una casta de privilegiados en el poder, ¿no? Según la apreciación que ellos mismos tienen de lo que es la política, ¿no? Entonces es verdaderamente denostar el sentido real y objetivo de la democracia, que es la deliberación, cuando se hace un llamado, digamos, a abrir el debate junto con la población y con los diferentes actores de la sociedad, especialistas, etcétera. Bueno, lo único que se está haciendo es apelar a lo que verdaderamente significa el sentido de la democracia. Eh, mm, de cualquier manera, detrás de todo esto hay muchísima tela que recortar porque, eh, bueno, también se puede cuestionar ampliamente el viraje que está teniendo ahora la directiva del Partido de la Revolución Democrática, y ver también qué tipo de reacciones, no sé hasta ahora en el análisis qué es lo que se esté hablando al respecto, pero ver cuál va a ser la reacción, que me imagino que va a ser de alguna manera bien recibida también por cuestiones prácticas, en este caso de otros actores sociales como Morena en particular, que es quien llamaría mucho la atención, cómo va a resultar esta fusión y ver qué tipo de resultado va a ofrecer para frenar, como ellos dicen, lo que viene ya de la reforma y de esta asociación entre PAN y PRI para echar adelante la iniciativa de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con base en este pacto se han aprobado varias reformas que, en opinión de diversos analistas y conforme a las reacciones sociales que se han despertado, son lesivas para la mayoría de la población, solo beneficia como siempre a unos cuantos, porque pues son las llamadas reformas estructurales del corte neoliberal, de talante neoliberal que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo en nuestro país, ahora en todo el mundo, con las consecuencias que ya conocemos y que no parece que vayan a ser distintas en este caso, pero les falta una, que es la reforma energética. Las otras el PRD les fue muy funcional al PRI, para darles legitimidad porque una parte de la izquierda, la que ellos llaman izquierda moderna, entre comillas pongo eso de moderna, pues avalaba lo que estaban haciendo, a contracorriente de lo que
muchos señalaron, a pesar de que, más bien a pesar de de que muchos señalaron que había habido fraude, que una parte de la izquierda había dicho que había sido fraude, que fue un fraude contra el PRD, pero al ya avalar estas reformas, pues parece que todo eso se olvida y legitiman a Peña Nieto muy bien. Y además se aprueban, gracias a ellos se aprueban porque el PAN no quería o estaban haciéndole ahí al cuento, entre forcejeos, negociaciones, se aprueban estas reformas. eh, y en ese momento le fue muy operativo, porque ahora me llama la atención, eh, como que le hacen al cuento y todo, pero realmente para la que viene, la que es más dura, la que todo el mundo ha señalado, bueno, no todo el mundo, la mayoría de la oposición ha señalado, salvo la izquierda moderna, como hemos señalado, aunque ya vemos que no, ya también se une, hacia lo que es va a ser perjudicial, va a ser desastrosa para el país, pero realmente no les hace falta ya el PRD, entonces pareciera un teatro. Y me llama la atención lo que dicen de Morena y de AMLO, porque ¿cuál va a ser la reacción? Hace unos días yo leí que AMLO señalaba, decía que si el PRD se salía del pacto, Morena iría con ellos en las movilizaciones y en todas las iniciativas contra la reforma energética. Yo dije, cuando lo leí, dije, ay, no creo, no se van a salir, pero pues debía haber sido más previsor, pues ya ni los necesitan, y se hizo después. Entonces es como para callar a AMLO, pero si AMLO no hubiera dicho eso, y muchos van a criticar a AMLO que por qué les dijo eso, si ya no debería creerles al PAN, si son unos traicioneros. Me recuerda mucho a tantas paradojas, a esos callejones y salidas, las paradojas de las que habla Rogelio en la sección de matemáticas para llevar, porque AMLO está en una encrucijada, o en un callejón sin salida, porque si no, si dice que no, que si sigue terco, si, o sea, como lo llaman muchos, de no unirse, ahora que se necesita un frente más amplio, le van a decir que lo único que quiere es protagonismo, que en realidad no quiere. Si les habla, pues parece que es ingenuo, o incluso hasta lo pueden acusar de que también forma parte del teatro, porque pese a que han sido todos unos traicioneros, los del PRD, así lo llaman muchos de los militantes de Morena, de los que están en contra de la actitud que ha tomado esta izquierda moderna. Entonces él está en una encrucijada, pero todo parecería un teatro, y realmente no creo que sea nada, no resulte ya nada eficaz el que se haya salido, y más bien nada más para todavía más legitimar ese pacto, haciendo creer que hay una pluralidad, que sí hay diversidad de voces. De hecho, Peña Nieto dijo que se vale la diversidad de voces, o el PAN lo dijo después de que se salió el PRD. Entonces es nada más un tinglado para hacer creer que de verdad este pacto por México era democrático, había pluralidad, se oía, e incluso se valen las disidencias. Y como vemos, todo sigue estando igual, los mismos engaños, las mismas trampas y los mismos arreglos en lo oscurito, cosas que parecen, que no parecen, fingimientos, cosas extrañas, invisibles para la población, pero con consecuencias muy, muy concretas, que es perjudicarnos, a la mayoría, en aras de beneficiar a unos cuantos. Así es, y aquí las palabras mágicas, ¿ya para qué? ¿No? O sea, no sé ustedes qué piensen, pero yo pienso ya la mayoría pues, está dada, ¿no? PAN con PANAL y Partido Verde Mexicano y PRI, pues prácticamente ya forman un quórum bastante significativo, ¿no? Casi irreversible para aprobar la reforma energética, ¿no? Es como tú dices, Marta, la apariencia de democracia, de diversidad, de pluralismo partidista hacia adentro, hacia el interior del legislativo, es lo que se quiere dar, ¿no? Yo creo que de alguna manera todo estaba perfectamente calculado, ¿no? ¿Quién decidía qué partido se separaba? Pero el PRI como eje toral de las reformas simplemente prescindía de un partido, ¿no? Pero contaba con el resto para poder llevar a cabo las reformas. Y ahora el PRD, pues con la figura relativamente significativa de Cárdenas, ¿no? Todavía adherido de forma simbólica a sus filas, pues da perfectamente la coartada, digamos, la simulación perfecta para decir pues, que hay una izquierda disidente, ¿no? Hay una izquierda disidente, hay una izquierda inteligente, hay una izquierda negociadora,
pero el esquema toral intocable, que eran las reformas estructurales que venían de organismos internacionales, fue prácticamente sagrado. Es decir, eso no se ha tocado, esa linealidad de alguna manera no determinada no ha recibido ataque alguno significativo. Solamente se han rotado hacia el interior de Pacto por México y ahora, como dices tú, Marta, y bueno, en el esquema que decías tú, Raúl, ¿no? De la no participación, porque, bueno, como decías tú, Raúl, de lo que se trata es de simular una participación, es Claro. decir, de lo que se trata es de simular que hay esta diversidad política y de que incluso había una disidencia que perdió ni modo, pero todo fue el juego del diálogo democrático, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues por ahí va el asunto, un juego de simulación en donde el programa no liberal pues queda prácticamente intacto, ¿no? Sí, de hecho es increíble cómo tienen esta habilidad para ingeniarse, digamos, esta postulación de que está operando suficientemente bien la política y la democracia en México, que verdaderamente se están escuchando todas las voces y que está siendo absolutamente funcional el sistema, quedando casi como los paladines, ¿no? De la democracia Pues sí. cuando es justamente lo contrario. Es decir, lo que menos se hace en este país y en muchos otros, y es un juego de ejercicios, bueno, no de ejercicios, es un juego de balanzas de poder a nivel global, no solamente en este país, es apelar a la deliberación pública. Y esto es pues, desastroso porque nunca detrás de la democracia va a haber un ejercicio de deliberación pública y entonces nunca va a poder ser llamada democracia como tal. Si los actores que están ahí en funciones en el poder, siempre se les olvida que son servidores públicos y que su mayor responsabilidad es llamar a la deliberación participativa. No lo hacen, jamás lo han hecho y parece que jamás están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y cínicamente siguen argumentando este discurso de las mayorías, ¿no? O sea, como si de eso se tratara en realidad la representatividad mayoritista o mayoritaria para justificar todo tipo pues, no sé, de asaltos al Estado, ¿no? Que somos todos en su conjunto. Sí, aunque esta mayoría de la que ellos hablan, de la que habla Peña Nieto, que es la que debe imperar, pues quién sabe dónde está, porque más bien los que están en contra es toda la mayoría, esa es la mayoría, pero pues esa es su mayoría a modo, como todo, ¿no? Su democracia a modo, su mayoría a modo, sus políticas a modo, y pues realmente no veo qué pueda hacer, qué puedan hacer Morena y el PRD juntos. El PRD también ahora le va a dar legitimidad a AMLO con Morena al unirse después de lo que hicieron con el Pacto por México. Aquí, ¿qué va a suceder? O sea, también esto es preocupante. O desprestigiarlo, Marta, porque finalmente también es eso. Es decir, más de una Pues, persona pues, se va a desencantar de esta especie de claro, confrontación, ¿no? claro, pero porque yo no creo, creo que cuando AMLO lo dijo de que se iban a salir, que si se salían del Pacto por México iba a ir Morena con ellos, yo sinceramente me parecería muy perverso que ya lo tuvieran arreglado con AMLO. No lo creo. Yo considero que nunca también AMLO creyó que se fuera a salir de este pacto, pero por otro lado, sí había señales, porque decía, habían habido declaraciones de panistas o de otros que ya el Pacto por México ya en 2014 se iba a acabar y que no, que sí, que ya estaba muerto, que si no. Como dices tú, Raúl, todo es impresionante, toda la pantomima, el tinglado que hicieron y que de verdad, bueno, claro, con los medios de comunicación a modo también, porque aquí parece que es eso, todo es a modo de las cúpulas, que haya podido de veras darle una apariencia de legitimidad, pero y que haya gente que se lo crea, pero bueno, sí no podemos soslayar el papel preponderante de los medios de comunicación para hacer toda esta pantomima, pero lo preocupante es que no solo eran los medios de comunicación que ya conocemos, Televisa, TV Azteca, sino eran supuestamente analistas que parecían críticos antes y que también dijeron que qué gran avance es este pacto por México, pero a lo mejor era su priista interior, o su prismo de closet que al final siempre está ahí, que está ahí presente y que ahora se desnudó con esta situación. ¿Y qué decir de Andrés Manuel López Obrador? Que, bueno, otra vez en el ojo del huracán, como tú dices, él, Marta,
se ha ido metiendo en camisa de 11 varas, parece no tener disyuntivas, parece acorralado por la opinión pública, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? A final de cuentas. Pero ahí está otra vez, bueno, de alguna manera recibiendo esto. Como dices tú, pues, ¿cómo se vería si no lo hiciera o cómo se vería si rechazara de alguna forma la disidencia del PRD o la ruptura del PRD por el pacto, con el pacto por México, cuando ya todo prácticamente está hecho, ¿no? Creo que a final de cuentas, el que Morena se vaya a hacer partido es mi muy personal opinión. Yo pienso que nunca se debió de haber hecho. Bueno, he escuchado las opiniones de Marta y de Raúl. Marta opina que pues que sí, ¿no? Que si se trata de concentrar otra vez el proyecto de nación de López Obrador en una fuerza política partista, pues está bien. Difiere un poco, pero ahí está, a nuestra audiencia, pues ahí están las líneas de discusión, las líneas de opinión. Y pues el tiempo, pues por ahora se nos ha acabado aquí en Sincronía. Tuvimos dos secciones este día bastante interesantes y bueno, pues después de haber dejado estas líneas de reflexión, estos temas sobre la mesa de la opinión a través de este medio alternativo, pues me despido de nuestro compañero Raúl Caram, que cerró ahora con la mesa política con nosotros. Buenas noches, Raúl. Gracias, buenas noches a todos. Y buenas noches, Marta. Buenas noches, gracias Raúl, buenas noches a ti, buenas noches a nuestro equipo de producción, buenas noches a ti Ulises y también a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Así es, buenas noches a nuestro productor Carlos Garza, Diana Maya en las redes sociales y ahora continuista porque Noemí León no pudo estar con nosotros, a nuestra compañera Marta en el guión y nos vemos el próximo lunes con temas muy interesantes. Gracias por estar con nosotros aquí en Sincronía. Hasta luego.